Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un capítulo más al volante de este nuevo Renault Clio con el acabado Spirit Alpine, el más alto de gama a día de hoy. Una versión que también se estrena en esta nueva gama del Clio y que ofrece una motorización híbrida autorrecargable, no es enchufable, para tener una etiqueta eco-medioambiental. Un diseño que ha sido retocado en muchos aspectos, en el frontal, algo en la trasera, muy poco en el lateral, en el interior algo más de nuevas terminaciones, pero todo esto lo vamos a comprobar, además de su conducción, en el vídeo de hoy. Acompáñame. Bueno, vamos a dar el repaso exterior, un poco de tregua de la lluvia, está todo bastante mojado y el coche, bueno, lo hemos intentado traer lo más limpio posible. Aquí encontramos el nuevo frontal, donde sí que ha recibido bastantes cambios, sobre todo en estas ópticas de nuevo formato. Perdemos la característica firma lumínica tipo C, pero ahora ganamos este nuevo diseño aquí más en los extremos, con un paragolpes mucho más renovado. Vemos el nuevo logo de Renault aquí en la parte central, con un nuevo carenado y un capó que también va con unos nervios muy marcados en la parte, sobre todo lateral. Nuevos diseños para llantas, tenemos desde 15 pulgadas hasta 17, como es en este caso, para esta versión Spirit Alpine. Un acabado bitono muy bonito y unas gomas 205/45 de perfil. Vemos aquí en el lateral esta pequeña inserción Spirit Alpine. Vemos también este detalle en la talonera, la característica maneta aquí incorporada en la parte alta, y bueno, no hay mayor cambio en el lateral. Y aquí en la parte trasera vemos pilotos traseros que han sido retocados. Tiene formato LED, vemos el nuevo logo de Renault con la cámara incorporada, Clio, y la versión híbrida e-Tech que tenemos aquí. Por supuesto también vemos el paragolpes con un difusor también en plata, muy bonito, y ha sido ligeramente retocado. Por supuesto también vemos este alerón, que no es para nada gigante, le da una buena terminación a este portón. Y bueno, ya ha visto toda esta parte del exterior, vámonos para adentro. Bueno, comenzamos con el maletero. Aquí sí que esta versión del Clio ha perdido algo de litros con respecto a los más de 320 litros que tiene la versión térmica pura. Al ser el híbrido autorrecargable pierde algo de litros y está en el entorno de los 240 litros. Aquí podéis ver, vamos a quitar nuestra mochila, pero son formas muy cuadradas. Aquí vemos el subwoofer Bose y un suelo bastante plano. ¿Vale? No tenemos doble fondo y tenemos iluminación en este lateral, algunos ganchos en los laterales para anclar bolsas y todo con una terminación bastante correcta. Así que nada, vámonos al interior. Plazas traseras. Hay que hacer un pequeño gesto. Yo mido 1,77 y bueno, aquí incluso esperando la puerta ya me ha tocado con el codo, así que estamos muy reducidos. Voy tocando ya con las rodillas, pudiera mejorar un poco mi posición de conducción, aunque voy en mi posición de seguridad, así que voy un poco aquí, no muy cómodo. Mido 1,77 como sabéis, y aquí 3 dedos de separación. Para adultos es bastante contenido, ¿no? Notamos por supuesto aquí algo de chapa, plástico duro, y bueno, aquí sí que tenemos una polipiel. En el interior los materiales ya no son de origen animal, son todos derivados de sostenibilidad, con reciclados de plástico y todo este apartado ecológico. Por supuesto tenemos buena visibilidad con estas ventanas. Aquí en la parte de la consola sí que no llevamos ni salidas de clima ni conectividad para puertos USB, algo que Renault debería haber mejorado. Y tenemos aquí en los respaldos traseros dos bolsitos
para poder guardar alguna revista, alguna cosilla que queramos tener a mano. Y bueno, lo que es llevar aquí los pies tiene una dureza intermedia y nos puede incomodar en algún viaje. Tenemos anclajes Isofix con una canaleta, con una tapa, está muy bien rematado, y la banqueta central será algo más incómoda, vamos a comprobarlo. Voy un poco más alto y aquí ya voy rozando ligeramente el techo, no puedo pegar las piernas y el túnel es algo elevado, así que aquí en anchura para 3 adultos diría prácticamente que es imposible. ¿Vale? Para algo puntual te podrías apañar, pero es prácticamente imposible. Es un utilitario, así que no nos olvidemos. Tenemos un techo con un entramado, una tela muy casual. Me gusta cómo está este nuevo diseño. Y 2 luces LED aquí en los laterales que mejoran la visibilidad en estas plazas traseras. Plazas traseras que están muy bien, pero vamos a ver la parte delantera. Acompáñame. Plazas delanteras. Tenemos buen acceso, obviamente mucho mejor que para las plazas traseras, y aquí encontramos un coche con buen diseño, un salpicadero con mejor remate. En este acabado Esprit Alpine notamos cómo hay mejor calidad, vemos estas inserciones en tela, incluso hay la bandera de Francia, unos asientos también con buen acabado, con la firma de Alpine. Muy buen detalle. Tenemos ya cuadro de instrumentos digital de serie en todas las versiones y un cuadro multimedia que se ofrece en este tamaño más grande para esta versión y unas más pequeñas para otras versiones. Siempre en formato vertical, algo que apuesta la marca y me parece muy acertado. Tenemos esta zona de accesos rápidos. También tenemos aquí toda la zona de clima con diales, muy usable, con lectura digital y conectividad aquí, puertos 12 voltios, auxiliares, puertos USB y cargador inalámbrico en esta zona engomada para evitar ruidos. Una consola bastante elevada, donde aquí tendremos un toque más mullido para ayudarnos a tocar con la rodilla y no molestarnos, y una faldilla aquí en esta palanca de cambios, todo con este plástico. Se nota que no es una piel de calidad, es una piel bastante sintética, pero bueno, es lo que se está llevando ahora por la sostenibilidad. Y bueno, como sabéis, no tiene nada de origen animal y detalles aquí en plástico, pero simulando aluminio, que le da ese toque más de cuidado. A nivel de puertas tenemos igual plástico duro. Si por la parte superior del salpicadero es un toque más mullido, aquí en la parte ya baja sí que es plástico duro. Volante con buen tacto, también aquí comparte pespuntes en azul, blanco, buen remate, algo achatadillo aquí en esta zona más intermedia, logo de Renault, está bien, y tenemos regulación de altura y de profundidad. Por supuesto tenemos aquí el mando satelital de nueva generación de Renault para hacer uso del sistema multimedia, y pedales en aluminio que le da un toque muy distintivo a esta unidad. Vemos también en las puertas el acabado en tela, toda esta zona sí que va con un cuero también un poco mejor mullido, y esto le da mejor terminación y buenas bandejas en las puertas. Por supuesto vemos aquí una buena guantera para guardar documentación y está bastante bien. Y en la zona alta, bueno, no llevamos ni techo solar ni techo panorámico, pero sí que llevamos aquí doble iluminación con sistema de emergencia aquí integrado. Y ya damos aquí Start para el encendido y nos ponemos en marcha a ver qué tal va este Clio E-Tech en la carretera. Acompáñeme. Bueno, ya nos ponemos al volante de este grandioso Renault Clio, un coche que tiene a sus espaldas más de 2 décadas de vida, un coche que en cualquier hogar estoy seguro que algún Clio ha pisado esos garajes, en familias, en primos, abuelos, padres, en fin, en alguien de su familia o incluso amigos, alguien ha tenido algún Clio en su vida. Así que es un coche que tiene una trayectoria muy bien marcada, bien posicionada, con sus más y menos, pero eso pasa con todos los modelos. Pero en un modelo utilitario tampoco se le puede exprimir demasiado responsabilidades, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero Renault en esta actualización, en esta generación que presenta desde el año pasado, nos ofrece un Clio con aspiraciones incluso de mejor acabado, ¿no? No diría premium, pero sí que una mejor terminación.
Estamos hablando de un coche que además en esta versión Sprint Alpine, pues tiene muy buena terminación, se nota la calidad. Y eso que ahora los materiales en el interior, como os he dicho antes, viene ya de sostenibilidad, viene de productos reciclados, ya no hay origen animal, en fin. Pero a la vista, al tacto, al uso, no he notado ningún problema. Pero ya pasando esta parte, la motorización. Llevamos motorizaciones, desde motorizaciones de toda la vida diésel, de 90 caballos, donde obviamente Clio se ha posicionado muy bien para trabajo, para gente que necesita viajar para muchos kilómetros, y el Clio va a seguir ofreciendo esas motorizaciones. Luego pasa por otras motorizaciones intermedias hasta llegar a la más alta, que es la E-Tech, denominada por la marca híbrida autorrecargable, no es enchufable, con una batería de 0,85 kilowatts, muy pequeñita, pero que se autogestiona esta carga de energía y nos permite tener un coche que podemos llevar una etiqueta eco, y eso con los beneficios que lleva para poder entrar en grandes ciudades con restricciones, pero además lograr tener una autonomía mucho más contenida. Eso lo vamos a hablar ahora mismo, autonomía y consumos. Puesto de conducción, muy correcto, me sujeta bien, estos asientos son con un corte deportivo, pero muy confortables, buen mullido, buena disposición de los espejos, buena visibilidad. En esta versión vamos muy equipados de ayudas a la conducción, sistema de control de carril, tenemos detección de ángulo muerto. El espejo interior fotocromático podemos ver muy bien por la luneta trasera, buena visibilidad, tiene buen tamaño, no hay mayor problema, al menos que vayamos con 3 adultos atrás, que eso ya es tarea muy complicada, que vayan 3 allí, pero bueno, ya nos taparía totalmente, pero con los espejos exteriores estaríamos solventados. Además, las cámaras que tenemos 360 nos permite tanto para aparcar como para visualizar cualquier maniobra, lo tendremos aquí disponible en nuestra pantalla multimedia, incluso con un botón si así queremos. Además tenemos ayuda al aparcamiento. La gestión de este coche va también con un motor térmico, por supuesto, gasolina, que además la gasolina tiene un depósito de 39 litros, y el motor térmico está en el entorno de los 96 caballos y va aportado con dos motores eléctricos de 47 caballos y otro de 20. El de 20 va acoplado a lo que es la caja de cambio y la de 47 va en aporte en conjunto con el motor. Toda esta combinación, por supuesto, una caja de variador que ofrece una dinámica muy confortable, y en la parte deportiva quizás le faltaría un toquecillo más de toque picante, ¿no? Pero bueno, es lo que está ahora mismo en el mercado y nos debemos acostumbrar hasta a nueva hora, ¿no? Y bueno, toda esta parte MySense también podemos cambiar al modo Sport, que ya obtenemos un poco más de vidilla, y el modo Eco, que es ya el modo más equilibrado para obtener consumos muy bajos, sobre todo en entornos urbanos donde tendremos que ir más relajados por atascos, incorporaciones, semáforos. Ahí podremos ir en un modo Eco tranquilamente. El modo eSafe, podemos guardar toda la parte de la batería para obtener un mejor rendimiento y poder incluso estar en el entorno de los 5 kilómetros en modo 100% eléctrico de uso con este coche, por si lo necesitas puntualmente en algún momento. El sistema se autogestiona, es una batería, como os he dicho, de 0,85 kilowatts aproximadamente, que obviamente al gestionarse siempre la vas a mantener a medio régimen de autonomía, ¿no? Porque el coche se gestiona bien, como he dicho, pero además con la parte de regenerativa, al quitar el pedal del gas y dejándolo ir, el coche automáticamente empieza a cargar, y eso se nota. Si queremos aumentar esta parte regenerativa porque vamos en una bajada, pues pasamos el modo B para que vaya más regenerativo y hacemos que el coche gane mucha más potencia en esa regeneración, ¿vale? Pero esto es para uso puntual y lo podremos seleccionar aquí desde la palanca de cambio. Las suspensiones, pues en este coche, con esta versión, con este tamaño de llantas, tenemos una suspensión muy equilibrada, confortable, con esa dureza, vamos, ideal para hacer trazados de curva
dentro de la responsabilidad, por supuesto, porque no estamos con un coche de corte deportivo, pero ya el Clio siempre ha llevado en las últimas generaciones un corte y un ajuste de suspensión y chasis muy correcto. La verdad es que me encantaría ver nuevamente una versión RS de este Clio para mantener vivo todo este espíritu más cañero de los coches, pero bueno, estamos en una época un poco complicada. La frenada, tenemos una frenada prácticamente inmediata, no notamos ningún tipo de fatiga, tampoco electrónica abusando de este recorrido del pedal, para nada, la verdad es que está muy bien. Y los elementos muy bien ubicados, buena disposición, vemos toda la información en todo momento y es muy fácil encontrar tu ajuste de conducción. La verdad es que es un coche que te invita a conducir, a disfrutar y bueno, muy práctico, de verdad, es un utilitario que mantiene lo mejor y eso es donde entra esa frase de si ya un coche o en este caso este producto está bien, ¿para qué cambiarlo? Pues aquí Renault ha dado los toques justillos para ofrecer aún más un producto de mejor terminación. Pasando ya a la autonomía, estamos en una autonomía cercana a los 500 kilómetros en general, ¿no? En este caso el consumo ha estado entre los 4,8 y 5,5. Puede bajarse un poquitín más hasta los 4,5 que en algún momento nos dio, pero en todos estos 870 kilómetros la verdad es que el consumo que nos ha dado ha sido de 5,5 ya en toda la prueba. Un consumo bastante bueno, recordar tiene 145 caballos, 5 caballos más con respecto al predecesor. Ya sabemos estos ajustes que hacen y la verdad es que va bastante, pero que bastante bien. Y bueno, ya amigos, como veredicto final, yo este coche por 25.800 euros, 26.000 euros, me parece un coche bastante redondo, muy bien equipado, eso sí. Tenemos versiones más económicas también con motorizaciones más bajas, si es lo que estás buscando. El Clio se mantiene en una gama de producto bastante amplia dentro de lo que hay ahora mismo en el mercado, un coche que sigue valiendo por todo lo que tiene, es un coche que tiene un buen aplomo, buena conducción, el motor de 90 caballos le intentaremos traer también al canal, pero puede resultar un poco más escaso en cuanto a potencia, es un motor un poco más ligero, ¿no? En cuanto a potencia, y este de 145 la verdad es que se siente muy bien, el aporte eléctrico le da una buena dosis, pero sí que quieres una contundencia, tampoco es un coche de corte deportivo. ¿Este acabado Spirit Alpine vale la pena? Pues sí, si estás buscando muy buena terminación, buen acabado y un nivel de personalización bastante bien, este Spirit Alpine es muy recomendado, la verdad es que sí. Y nada amigos, agradecemos a Renault España la sesión de este Renault Clio y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, visitar nuestras redes sociales y por supuesto también nuestra prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.